Correcto. José Luis. Sí, yo creo que esto se puede explicar históricamente. Es decir, el sistema proporcional que está en la Constitución, lo mismo que la provincia, bueno, venía a representar un anhelo de las fuerzas políticas que en la pretransición fueron muy numerosas de estar todas representadas, ¿no? Y el temor que todos tenían a que eso al final, con un sistema mayoritario, porque evidentemente el sistema de pequeños distritos, que yo también creo que es el mejor como de todos. Viví yo personalmente esa época, luego diré cómo se produjo eso. Que no se produjo de esa manera. Yo lo diré después. Bien, yo, bueno, pues me corregirás, pero lo que quiero decir es que es una tentación explicable. Pero yo creo que a estas alturas, efectivamente, hay que reconocer que las supuestas ventajas del sistema proporcional han estado muy negativamente desequilibradas por sus evidentes inconvenientes, especialmente pues esta partitocracia o este estado de partidos que ahoga cualquier posibilidad de renovación democrática, ¿no? Y en cambio, los sistemas en los que existen pequeñas circunscripciones y voto mayoritario, como por ejemplo en Inglaterra, a pesar de que no cumpla estrictamente con todas las normas que Antonio García Trevijano ha establecido, pues yo creo que son sistemas inequívocamente democráticos, sistemas en los que es posible una renovación, porque al final, independientemente de las precisiones políticas, jurídicas y filosóficas, cuando yo creo que la democracia, que hoy en día todavía en España, desde el punto de vista sociológico, goza de una enorme aceptación, ¿qué es lo que la gente quiere decir por democracia? Lo que la gente quiere decir por democracia es que hay, primero, un gobierno que no impone cosas que no son queridas por la mayoría. Es decir, un gobierno que no es dictatorial, que no es autoritario, punto primero. Y punto segundo, un gobierno que es sensible a los cambios de opinión. Entonces, eso se logra mejor con unos sistemas de representación electoral distintos a los que tenemos aquí. Sin embargo, y termino ya, es muy frecuente que haya quejas contra este sistema electoral que están mal formuladas técnicamente. De hecho, María Cárcava lo ha dicho bien. Por ejemplo, las quejas sobre representación de los partidos nacionalistas no están fundadas. El sistema no les da una sobrerepresentación. Les da una representación que es la que tienen que tener. Probablemente son los que salen ni beneficiados como los grandes partidos, ni perjudicados como los partidos nacionales de poca representación. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que aquí hablamos de un bipartidismo imperfecto, pero nuestro bipartidismo es imperfecto no solo en ese sentido técnico que tiene la expresión, sino en un sentido mucho más hondo. Nuestros dos grandes partidos no han sido capaces de ponerse de acuerdo en una serie de cosas esenciales, que todo el mundo les aplaudiría, en hacer una reforma bien hecha de la justicia, en encauzar la educación como es debido, en acabar sin excesivas discusiones con el terrorismo, en someter las cuestiones de los partidos nacionalistas a su justo término medio. Y entonces resulta que acaba pagando las disensiones internas, los intereses políticos de los dos grandes partidos, acaba haciendo que los españoles crean que es un problema de la ley electoral. No es un problema de la ley electoral, es un problema de falta de acuerdo de los dos grandes partidos que ponen por encima del interés nacional sus intereses particulares en la contraposición con el otro, ¿no? Por tanto, ¿hay que reformar el sistema electoral? Yo creo que hay otras reformas que hacer antes que esa. Hay reformas que hacer que los electores seamos más exigentes con los partidos de nuestra preferencia, que la opinión pública sea más capaz de imponer puntos de vista más ricos, y que sepamos hacer que la democracia por sí misma y con todos los defectos que evidentemente tiene, evolucione hacia un sistema más razonable. Porque ahora mismo estamos realmente a punto de estar en un estado extremadamente poco razonable, en un estado que muy bien se puede caricaturizar como una transformación relativamente pequeña del franquismo. De hecho, yo he dicho muchas veces, y termino ya, que nuestros partidos se pueden describir mejor que nada con una frase de Pemán, con la que Pemán ironizaba lo que era el Consejo Nacional del Movimiento, que era un órgano que en teoría era para aconsejar al caudillo, a Franco, y decía Pemán que era un órgano que en la práctica consistía en que todos los años se reunía para oír un discurso del aconsejado. Nuestros partidos en el fondo hoy en día son eso. No eligen ni siquiera a sus líderes, son elegidos por los líderes. O sea, es un mecanismo realmente muy perverso. O sea, que ni siquiera al final, no es que no haya democracia interna en los partidos, es que los partidos se han convertido en una máquina incontrolable que ya hace que la democracia esté seriamente amenazada. Antonio y Carlos. Dos temas. Uno, que quería precisar el origen histórico. Sí. Siempre yo soy esclavo de la verdad, de los hechos. Antes de tener ideas propias, lo primero que quiero es saber los hechos, cómo son. Y luego podrás pensar. En España se adoptó el sistema proporcional con un simulacro, porque Fraga quería el sistema mayoritario que defendemos.
no porque estuviera en embajador en Londres y hubiera visto cómo funcionaba el sistema. Sabía un poquito de eso, ¿no? Sí, pero no era por eso, sino porque él pensaba que como las únicas personas conocidas eran los franquistas, si se hacían elecciones con el sistema mayoritario, saldrían elegidos los candidatos uninominales franquistas. Pero el PSOE, Fraga no hizo batalla de eso, pero sí intentó. Pero el PSOE, en un día que estaba Felipe González en Moscú, Alfonso Guerra reunido con Gutiérrez Mellado, en una conversación por teléfono, todo archisabido, simuló el PSOE que renunciaba a la República a cambio del sistema proporcional. Ese fue el origen. Y en cuanto al tema fundamental de la ley electoral, que es el que nos corresponde, es de decir mi extrañeza profunda de que los especialistas en derecho constitucional en España, tanto los profesores en la universidad como los periodistas, no se den cuenta que entre la Constitución y la ley electoral hay una contradicción absoluta. ¿Y en qué consiste la contradicción? Porque la Constitución prohíbe el mandato imperativo, claro, y la ley electoral lo consagra. Claro. Es decir, si los partidos son los únicos que eligen a los diputados, el mandato imperativo es indefectible. Claro. Y la Constitución lo prohíbe. ¿Y cuáles son las consecuencias? Yo, como soy jurista... Expliquemos a nuestros espectadores en qué consiste el mandato imperativo. Sí, el mandato imperativo... No deja de ser una expresión jurídica, técnica. Está bien. Pero también quiero decir, como siempre, el origen. Siempre hay que ir el origen de la idea de dónde vienen. En la Revolución Francesa hubo un mandato imperativo en los cuadernos de malestar, de dolencias, que expresaban para la reforma del Estado. Todos los ciudadanos, fue la encuesta más gigantesca que nunca se ha hecho y bien hecha. Entonces, los diputados, los que fueron enviados diputados a Versalles, iban con mandato imperativo de los electores ciudadanos franceses, que lo mandaron con mandato imperativo. Es decir, eran elegidos que fueran a Versalles para expresar con fidelidad las dolencias, las quejas de los que lo habían mandado. El abate Sieyes, que tenía esas cualidades y que quería por encima de todo hacer una constitución, le daba lo mismo que fuera para Napoleón como para la Revolución, dijo que ya no, al reunirse toda la asamblea de diputados del tercer estado, la gente que no era ni de la Iglesia ni de la aristocracia, los diputados que provenían del tercer estado, se reunieron e invitaron a los diputados de la nobleza y de la Iglesia a que se reunieran con ellos. Esto y el rey rechazaron la reunión sola para votar por cabeza. Querían votar por órdenes separadas, claro. El tercer estado, el pueblo no tenía nada que hacer. Entonces, si ella ahí dijo, ¿cómo? Nosotros no tenemos ya mandato imperativo, porque el mandato imperativo estaba justificado para los casos, pero si se produce este caso excepcional, el mandato imperativo no existe. Somos libres y declaro a los franceses que no paguen impuestos, que hagamos una revolución, no fue la palabra, hasta que no conseguir que se vote por cabeza y que vengan con nosotros. Ese es el origen de la prohibición del mandato, de la prohibición del mandato imperativo. Lo que fue una contingencia se quedó de repente, después ya de la revolución y con Nápoles, se quedó en una conquista tremenda para el poder. Es decir, que prohibir el mandato imperativo, bueno, eso era, en realidad era como el sistema que había ideado Sieyes, era dar el poder a la clase política, y eso es lo que ha pasado. Así hoy el poder, el mandato imperativo, al estar prohibido en la Constitución, pero ser imposible, porque los partidos no pueden tener función, como cuando dice que los partidos tendrán funcionamiento democrático, contra la ley de hierro de Robert Mitchell, eso es imposible. Un partido es forzosamente oligárquico, no puede ser democrático aunque quiera, los partidos de masas. Pues eso, unido con la prohibición del mandato imperativo, hace. Y si los lectores, los oyentes me escuchan, se quedarán diciendo hasta qué punto, en qué país vivimos. Todas las leyes aprobadas por las Cortes o el Parlamento español, desde el año 77 a hoy, sin excepción, todas las leyes son radicalmente nulas de pleno derecho. Todas. Y no hay ningún constitucionalista, ni un abogado, ni un juez, ni un jurista que lo diga. ¿Por qué? Porque todas han sido adoptadas bajo mandato imperativo que está prohibido por la Constitución. Todas las leyes son anticonstitucionales. Carlos,
Yo matizarías a eso, ¿no? Yo matizaría, creo que con algo más de insistencia de lo que lo he hecho en otras ocasiones. Una cosa es el mandato imperativo y otra cosa distinta es la disciplina de partido. La Constitución deja bien claro que... Digamos que Antonio lo que ha sugerido es que efectivamente ese mandato imperativo... Ha sido sustituida por la otra, pero son cosas distintas. Ha sido sustituida por la disciplina partidaria, ¿no? Efectivamente, pero son cosas distintas. El mandato imperativo, por cierto, no lo llevaban solamente los diputados que acudían al juego de la pelota en París, lo llevaban también nuestros procuradores en Cortes, en Castilla y León y en Aragón, efectivamente, muchos siglos antes. El origen de la ruptura. Era posible en un momento en el que los parlamentos trataban de un limitadísimo número de cosas, en el que los parlamentos, las Cortes, respondían a lo que el rey les preguntaba, a lo que el rey les pedía, y por lo tanto los parlamentarios, los diputados, podían ir sabiendo exactamente de qué iba a ir el debate en un determinado momento. Es incompatible con un parlamento que trata de cientos de cosas al cabo de la legislatura. El mandato imperativo ha muerto, no puede sobrevivir, pero le ha venido a suplir, aun siendo una cosa distinta, yo defiendo el mandato imperativo. La disciplina de partido, que resulta extraordinariamente empobrecedora de la vida política en nuestro país. No sé si Fraga llevaba razón o no cuando pensaba que un sistema electoral mayoritario habría favorecido a las opciones de los oligarcas del franquismo, que eran en aquel momento los únicos políticos mínimamente conocidos. Pero lo cierto es que la aplicación del otro sistema, del sistema proporcional, lo que ha hecho ha sido llevar al Congreso de los Diputados y al Senado una larguísima nómina de auténticos desconocidos, de personajes que no han sido capaces de ganar un solo céntimo de euro fuera de la vida política, carentes de oficio y beneficio, y muchos de ellos, pues como el Rafa que sale en nuestra película, que saltan desde los pupitres de la facultad sin antes haber terminado la carrera a un escaño en el Congreso de los Diputados. Bien. Desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí. Un brevísimo comentario, José Luis, pero yo creo que si hubiésemos tenido algo más de suerte, tendríamos que haber comprendido que con una monarquía la única forma de democracia que podría funcionar realmente bien, sin muchos riesgos en España, era la democracia que más se pareciese a la inglesa. Entonces nuestros padres constituyentes no estaban en esa y han hecho una especie de refrito con sistemas diversos que estaba italiano y alemán. Eso es, no condenado, porque yo no creo en el determinismo histórico, pero que era fácil que cayese en los errores que estamos cometiendo. Y ahora, sencillamente, creo que es de decencia decir que hay que corregirlo porque si no esto acabará mal, muy mal. Pues ojalá este programa haya servido para que al menos nuestros espectadores reflexionen sobre estos asuntos y quién sabe, quizás sean la levadura que permita en un futuro, ojalá no demasiado lejano, esa corrección de la que nos hablaba José Luis González Quirós. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, por vuestras aportaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí, ayudándonos cada domingo con su apoyo, y en apenas un minuto María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa.